Salud y bienestar. Dice así, auxilio divino, no, primero auxilio divino me invade durante cada día de mi vida y me infunde coraje. El empeño por abandonar la comodidad y el desánimo. Me fortalezco en la plegaria y el trabajo para la conquista de los recursos superiores. Las sombras que me envuelven permanecen porque las sustento con mi pensamiento. Seré el sol personal y bañado por la divina luz, me recuperaré y seré feliz. El planteamiento de los proyectos. Espérate un momentico. Esa es la parte que está a la izquierda. Sí, a la izquierda. Ahora voy a leer a la derecha. Ah, bueno, entonces hay que hacer allí una salvedad para las personas que no conozcan este libro. Esto que acaba de leer Florecide son unos pronunciamientos, como unos decretos, como unas afirmaciones que Juana de Ángelis, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira, nos trae en este libro. Ahora sí, se va a tratar del tema de salud y, ¿cómo es? Salud y bienestar. Y bienestar. De Juana de Ángelis. Ahora sí, dale, sigue, salud y bienestar. Bueno, el planteamiento de un proyecto responde por la calidad de la futura realización, provisiones y detalles, cálculos y referencias, organigrama y ejecución constituyen la base de la labor de la cual derivan los éxitos o los fracasos. Desde la planificación hasta la concreción del emprendimiento, toda clase de modificaciones deben ser estudiadas a fin de introducirlas sin perjuicio para el conjunto o sin excesivos gastos no previstos. En la misma línea del razonamiento, un cuidadoso siembra cardos, frecuentemente abonado, no producirá otra cosecha más que las espinas y las púas. La criatura humana se convierte en lo que piensa, en lo que sustenta con su mente y desarrolla hasta la fijación. Lamentablemente, una expresiva mayoría de individuos solo abriga ideas negativas, elucubra pensamientos, cultiva malestares. Como resultado de ello, flaquean sus resistencias morales, se debilitan sus valores espirituales y se alimentan de su propio insignia. Hoy determinadas profesiones que son inevitables, pues proceden de los abusos y de otras existencias. Sin embargo, a través de las construcciones mentales y humanas edificantes, pueden ver alteradas, atenuadas e incluso liberadas, dadas por los actos saludables, granjean mérito para superar aquellos que son dañinos. Ahí hay un asterisquito. Sigo. Pero es el mismo tema. Sigo, a ver. Es el mismo tema. El mismo tema. Dale, sigue. Sí. Sí, sigue. No te vincules a los atavismos inadecuados. No los reavives, no hagas comentarios acerca de ellos ni refuerces sus estructuras en los campos mentales y verbales. No te abandonarás mientras tú no los dejes. Te quejas de los fracasos, sinsabores, enfermedades, desamores y sin embargo te aferras a ello de tal forma que pierdes el sentido de la apreciación de la realidad y te pones el rótulo del infeliz que estacionarte allí sin intentar la renovación. Afirma la sabiduría popular con propiedades de piedra, que rueda no forma moho, lo cual siempre sugiere las alteraciones, ruta, movimiento y realización. Esfuérzate por rescatar el valor a los acontecimientos desagradables y perturbadores. Planea tu
tu presente, establece metas para el futuro y ponte a trabajar sin desfallecer, sin autocomiseración, sin amargura. Puedes y debes alterar para mejor el clima que respira, el ambiente en el cual te encuentras. No basta con que pidas ayuda a Dios, debes hacer tu parte, pues de lo contrario poco o nada conseguirás. Salud y enfermedad, bienestar y malestar, depende solo de ti. Listo, pollo. Bueno, comienza Listo, tú, pollo, a pues. ver. Comienza tú ¿qué entendiste de ahí de esa lectura? Flores. Flores o Gisela, ¿están ahí? Bueno, realmente estamos viendo que la salud depende de nosotros, ¿verdad? De nuestra forma de pensar, de nuestro mecanismo de pensar. Si bien es cierto que nos rige un pasado, un recorrido espiritual, sin embargo, nosotros en el presente podemos empezar a cambiar ese mecanismo mental nuestro, no concentrarnos en las cosas negativas, como nos dice allí Juana de Ángelis, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco. No podemos pretender felicidad si vivimos enamorados de la tristeza, ¿verdad? No podemos encontrar salidas si vivimos enmarañados en los problemas. No hay que centrarse en el problema, hay que centrarse en la solución de los problemas, porque si nos centramos en el problema no encontraremos salida. Nosotros mismos bloquearemos la entrada de esas ideas, de esas intuiciones, ¿verdad? Estamos cerrados, no va a poder entrar las intuiciones, no van a poder entrar las ideas, no van a poder entrar las ayudas, pero si estamos abiertos a esa providencia divina, y nosotros los espíritas sabemos que nunca, jamás estamos solos. Empezando porque desde antes del nacimiento tenemos un guía espiritual que nos es asignado a nosotros, a cada uno de nosotros, sin excepción. Tenemos un guía espiritual que podemos llamar un padrino espiritual, que es el que nos guía durante toda nuestra vida. Y él está precisamente allí para los momentos de dificultad, para los momentos felices, para todos los momentos, pero sobre todo para los momentos de dificultad, pero espera que nosotros no nos encerremos en el problema, como decimos, sino en la solución, ¿verdad? Busquemos la salida. Empecemos a pensar, a imaginar la solución. Y ella va a venir con nuestra acción, no solamente con nuestra oración, con nuestra mentalización, sino también con nuestra acción, ¿verdad? Entonces se necesita que se conjuguen todas las fuerzas, todos los pensamientos, todas las palabras, todas las acciones en la solución de todas esas situaciones que estamos viviendo. Incluso nuestra salud, que es el nombre del libro Momentos de Salud. Nuestra salud también puede, si pensamos que nosotros podemos llegar a una solución, podemos llegar a una mejoría y por qué no podemos llegar a una curación, si tenemos la mente, tenemos la fe, lógicamente que no depende solamente de nosotros, depende de la voluntad divina, de la voluntad de ese mundo espiritual superior que rige todas nuestras actividades, pero sí, si colocamos nuestra fe en nuestra salud física, mental y emocional, ya estamos nosotros haciendo de nuestra parte. Y si eso lo acompañamos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras rutinas diarias, pues vamos a colaborar con esa ayuda divina. Pero, repito, es no cerrarnos, no centrarnos en lo negativo, no centrarnos en los problemas, no centrarnos en las situaciones
negativas porque tenemos una fe espírita, que es la misma fe cristiana, iluminada por estas nuevas enseñanzas que han venido desde el mundo espiritual superior. Y las pruebas son precisamente para que las pasemos, para que las aprobemos. Las pruebas no son para rajarnos. Dios no quiere que rajarnos. Dios no quiere que sucumbamos ante las situaciones, ante las pruebas, ante las tareas. Quiere que salgamos adelante, pero quiere que lo hagamos por nuestras propias fuerzas. Y está allí siempre la ayuda oculta, la ayuda invisible de nuestros guías, de todos esos seres que quieren el bien nuestro, el bien de nuestra familia, el bien de la humanidad. Pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. El trabajo, la perseverancia debe ser de nosotros. La fuerza debe ser de nosotros. El deseo por superar todos los inconvenientes debe partir de nosotros. Entonces, tenemos todas las razones para ser optimistas, para tener fe, porque no estamos solos, pero el bien debe empezar por nosotros mismos, ¿verdad? El amor empieza por casa, ¿cierto? Si no de verdad nos amamos, tenemos que cambiar nuestro mecanismo mental y emocional, solamente alimentando en nosotros mismos pensamientos positivos, pensamientos evolutivos, pensamientos progresivos del bien para nosotros, y debemos también cortar cualquier situación, cualquier hábito, cualquier vicio, cualquier situación que va en contra de nosotros mismos, porque así no estaríamos demostrando el amor por nosotros, ¿sí? El amor por nosotros lo demostramos cuando hacemos cosas positivas en pro de nosotros. Y por supuesto, si nos amamos nosotros, amamos a nuestra familia, amamos al mundo, amamos a la humanidad entera. Entonces, es también otra propuesta de Juana de Ángelis, que empecemos por amarnos a nosotros mismos, luego amamos a nuestro prójimo y luego amamos a Dios. Porque desgraciadamente la forma propuesta por Jesús hasta ahora no ha podido ser cumplida. Él decía, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Juana de Ángelis nos propone, acordémonos que Juana de Ángelis es la misma Juana de Cusa que acompañó desde los tiempos de Jesús todo este caminar, y ella ha tenido todo ese crecimiento, y hoy ella nos aconseja, empecemos por nosotros mismos, amémonos a nosotros mismos para después amar al prójimo y luego amar a Dios. Entonces, bueno, les cuento un poquito, antes de hacer la oración de inicio, les cuento un poquito que hoy pues nos tocó hacer esta oración, esta lectura de inicio, y vamos a hacer un evangelio porque nuestro conferencista tuvo un inconveniente y hoy no nos va a poder dar esta charla que habíamos programado. Él pidió que se le excusara y que la próxima semana entonces estaremos con la conferencia que teníamos pensada para hoy. Entonces vamos a hacer el evangelio, vamos a abrir el evangelio al azar. No sé quién tenga el evangelio en la mano que quiera hoy abrirlo. Ya nos colaboraron Gisela y Florecides. No sé quién quiera abrir el evangelio al azar. Para no improvisar esa parte. ¿Quién quiere hacerlo, por favor? ¿No hay candidatos o candidatas? Si nadie lo leo yo, pero si a otra persona lo quiere leer. Bueno, Edith nos ha colaborado. Ella dice que si alguien más lo quiere hacer, ella cede. Si no, lo hace ella. Bueno, si no hay inconvenientes, lo hago yo. Bueno, entonces vamos. Perfecto. Bueno, vamos con Erika entonces. Al azar, vamos ¿verdad? a hacer la oración de inicio, para pedir esta
este pasaje del Evangelio que más nos convenga. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre. Damos gracias a nuestros guías que han permitido que pudiéramos, con la autorización de Dios, de Jesús, de regresar a nuestro cuerpo esta mañana para un día más de estudio, de convivencia, de trabajo, de servicio, de compartir con nuestra familia, con nuestros lugares de trabajo, las situaciones de trabajo. En fin, Señor, muchas gracias por un día más. Gracias por estos momentos. Pedimos a los guías de esta tarea le damos gracias también a ellos porque sabemos que con más antelación o anticipación que nosotros, ellos han preparado esta organización. Le pedimos que se queden con nosotros, que nos acompañen para poder tener las intuiciones, las reflexiones, la sensibilidad necesaria para realizar este estudio. Pedimos a los hermanos, pedimos por los hermanos que todavía no se han unido en esta tarea, para que si es posible todavía puedan llegar, unirse, conectarse a esta tarea. Y si definitivamente no pueden unirse, pues que también se beneficien de las vibraciones que surjan de esta tarea. Pedimos especialmente por el guía de Erika, que tiene en sus manos el Evangelio según el Espiritismo, que es el libro que estamos estudiando los sábados, junto con el libro de los Espíritus. En su debido tiempo estudiaremos nuevamente el libro de los Espíritus. Entonces pedimos a ese guía de Erika que envuelva sus brazos, sus manos, para que le pueda ayudar a elegir la lectura que más le convenga a ella y que más nos convenga a todos nosotros, los que estamos en este momento conectados con esta tarea. Entonces, que todos podamos entonces tener la mejor disposición para este estudio y que todos también podamos salir fortalecidos de él. Muchas gracias y que así sea. Que así sea. Así sea. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ok. Bueno, del capítulo 25, el ítem 9, dice: no os acongojéis por la posesión del oro. Entonces vamos a buscar la cita. Capítulo 25, buscad y hallaréis, se llama el capítulo. La cita que aparece aquí al inicio dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad a la puerta y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y se abrirá al que toque a la puerta. También, ¿cuál es el hombre entre vosotros que da una piedra al hijo que le pide pan? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Sí, pues siendo malos como sois, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, con cuanta más fuerte razón vuestro Padre que está en los cielos dará los verdaderos bienes a los que se lo pidan. San Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Nos vamos al ítem 9. Su título es: no os acongojéis por la posesión del oro. No os acongojéis por la posesión del oro, o de la plata, o de otra moneda en vuestra bolsa. No preparéis ni una alforja para el camino, ni dos ropas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja es digno de ser alimentado. En cualquier ciudad o aldea que entréis, informaos quién es digno de alojaros y permaneced con él hasta que salgáis. Cuando entréis en la casa,
saludadla diciendo, que la paz sea en esta casa. Si esa casa de ella fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Y si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Cuando alguno no os quisiere recibir, ni escuchar vuestras palabras, sacudid cuando salgáis de esa casa o de esa ciudad el polvo de vuestros pies. En verdad os digo, en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esa ciudad. Esto se encuentra en el capítulo en el libro de San Mateo, capítulo 10, 9 al 15 versículos. Estas palabras que Jesús dirigió a sus apóstoles cuando los enviaba por primera vez para anunciar la buena nueva, nada tenían de extraño en aquella época. Eran conformes a las costumbres patriarcales del Oriente, en que al viajero se le recibía siempre en la tienda. Pero entonces los viajeros eran raros. En los pueblos modernos, el aumento de la circulación llevó a crear nuevas costumbres. Las de los pueblos antiguos solo se encuentran en las comarcas retiradas, en donde no ha penetrado aún el movimiento. Y si Jesús volviese hoy, ya no podría decir a sus apóstoles, poneos en marcha sin provisiones. Además del sentido propio, estas palabras tienen un sentido moral muy profundo. Jesús enseñaba así a sus discípulos a confiar en la providencia, pues no teniendo nada, no podrían tentar la ambición de aquellos que los recibiesen. Era una manera de distinguir a los caritativos de los egoístas. Por eso les dice, informaos de quién es digno de alojaros, es decir, que es bastante humano como para hospedar al viajero que no tiene con qué pagar, porque aquellos son dignos de escuchar vuestras palabras, los reconoceréis por su caridad. En cuanto a los que no quisieran recibirles ni escucharles, ¿dijo acaso a sus apóstoles que les maldijeran, que se les impusieran, que usaran de violencia y apremio para convertirlos? No, sino que se fueran sencillamente a otra parte y buscasen a las personas de buena voluntad. Asimismo dice hoy el espiritismo a sus adeptos, no violentéis ninguna conciencia, no forcéis a nadie a dejar su creencia para adoptar la vuestra, no anatematicéis a los que no piensan como vosotros, acoged a los que acudan a vosotros y dejad en paz a los que os rechazan. Acordaos de las palabras de Cristo. En otro tiempo el cielo se tomaba por la violencia, hoy por la dulzura. Capítulo 4, está en capítulo 4 de Números, o capítulo 4, números 10 y 11. Números, no sé si es el libro de la Biblia o es de aquí mismo del Evangelio, ¿verdad? No, son los parágrafos, porque él tenía la costumbre de cada vez que desarrollaba una idea colocaba un número. Pero tengo entendido entonces que esto está en este mismo Evangelio, en el capítulo 4, en los ítems 10 y 11, ¿verdad? Exactamente, así es. Bueno, hasta ahí llega la lectura. Bueno, empiezas tú el análisis. Bueno, aquí en esta lectura, Alan Kardec nos está dando un hermoso mensaje de fe, ante todo de fe ante la providencia, sobre todo en esta época que estamos pasando de muchas restricciones, a confiar en la providencia, no solamente en la providencia, diría yo, del oro, de las cosas materiales, pero también de la salud. Y que asimismo nos insta a tener, yo he escuchado o he vivido casos en donde las personas, a raíz de la situación que se está viviendo, se aferran mucho a la oración, se aferran mucho al evangelio, y hay otras personas que son gnósticos o de otra creencia y entonces se burlan. O sea, no me gusta decir un caso personal, pero en la casualidad hoy una amiga me llamó y me dice que está deprimida, ella está en España, ella se casó con una persona de allá, nativa de allá, y el señor es gnóstico y él no cree, y ella en su soledad está por allá, ella está por allá, se siente sola, sin familia, y le da la depresión y se pone a orar y todo eso. Entonces el señor lo que hace es que se burla
Entonces eso la deprime más a ella. Entonces yo le digo a ella que no, mi consejo es eso, o sea, que no tiene por qué discutir con él ni nada por la creencia y que se aferre más a Dios. Eso es el consejo que yo le doy. Entonces, en esta época se está viendo todo eso, tanto la provisión de fe y de fortaleza como la provisión de los bienes materiales. Porque hay personas que aún teniéndolo todo, aún teniendo la provisión material, también de pronto se disminuye su fe o se desaniman. Y bueno, esta lectura nos anima de alguna manera a fortalecernos en la confianza en ese Dios que es tan maravilloso y tan bondadoso. Y asimismo, pues, a no forzar a nadie, a no forzar a nadie ni a hacer el bien a otro, ni tomar reacciones bruscas con respecto a esas personas que lanzan improperios, sea, llámese a los católicos, a los evangélicos, simplemente a, a orar por ellos. Es todo mi humilde aporte. Sí, fíjense la concordancia tan grande que hay entre la La lectura lectura inicial. Sí. inicial y esta. Juana de Ángelis allá también nos pedía que confiáramos en la ayuda, que buscáramos nuestras fuerzas, que tuviéramos fe, confianza en salir de las situaciones, en hacer, en los planes, en el emprendimiento. Usa mucho esta palabra Juana de Ángelis, el emprendimiento, ¿verdad? Que es una acción, que es la parte activa del ser. Entonces, lo mismo nos lo dice Jesús acá cuando dice que confiemos en la providencia. Lo que pasa es que Kardec pues aterriza mucho esas enseñanzas a la época actual y dice que pues si Jesús tuviera que hablar hoy no lo diría exactamente en esos mismos términos. Era porque era otro tiempo, otras costumbres, donde había más en esa época la hospitalidad de hospedar a las personas que salían de una comarca para otra. No, en esa época no habían hoteles, no habían muchas de las cosas que brinda hoy en día la civilización, ¿ya? Entonces lo planteó en esos términos, confiar más en la ayuda divina. Hoy en día pues no podemos, digamos, tenemos que planear las cosas, tenemos que no improvisarlas, pero lo que sí queda claro, que es válido tanto para los tiempos antiguos como para esto, es que tenemos que tener fe en esa providencia divina, es decir, que hay un ser superior y un ser regente. Ser superior es Dios, un ser regente del planeta que es Jesús, y todos esos intermediarios, todos esos servidores de Jesús, desde nuestros guías hasta los guías de la familia, los guías de la ciudad, los guías del país, los guías, en fin, de los continentes, es decir, todo un ejército de intermediarios entre nosotros y ese Dios, ese ser superior. Entonces tenemos que confiar, debemos confiar en ellos, y eso sí, hacer nuestros planes, hacer nuestros proyectos, pero teniendo en esa confianza de que el mundo no está en caos, el mundo no está en desorden, el mundo tiene un orden. Lo que pasa es que el mundo espiritual superior respeta nuestro libre albedrío, y el libre albedrío tanto es individual como es colectivo. Él respeta lo que nosotros decidimos a nivel personal, a nivel de ciudad, a nivel de país, a nivel de humanidad, ¿sí? Entonces, pero nunca estamos exentos de esa ayuda superior, ¿sí? La providencia divina siempre
actúa y no debemos, y si nosotros tenemos un buen plan, que no va en contra de nadie, debemos tener la fe, la confianza de que eso se puede lograr. Porque nuevamente, como dijimos, con respecto al análisis de la lectura de inicio, Dios sabe que tenemos unas pruebas, unas tareas y no quiere que sucumbamos en ellas. Dios no es un Dios sádico que nos envía sufrimiento, que nos envía situaciones para que nos rajemos, para que caigamos. No, sino para que las superemos. Él en muchas oportunidades dice eso, que en el mundo habrá sufrimiento, pero tranquilo, que Él venció al mundo, ¿verdad? Y que el que persevere hasta el final será salvo. En fin, en todos sus enseñanzas, ayer veíamos el pasaje de la cruz, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, que lo dicen los 4 evangelistas, está en los 4 evangelios, ¿verdad? Ahí está, o sea, es el mismo llamado a vivir situaciones, a tener fe, a seguir adelante, a que no estamos solos, a que Él nos va a ayudar, a que al final vamos a encontrar los frutos, ¿verdad? Y es así, lo sabemos hoy los espíritas por narraciones de esos hermanos que nos han precedido, que ya han estado en el mundo espiritual y se han comunicado y nos han dicho los frutos de sus esfuerzos, las recompensas a las situaciones difíciles, a sus privaciones, ¿sí? Y que hoy se encuentran en una situación mejor gracias a todas esas circunstancias que vivieron. Y lo contrario, todos los que se dieron de pronto todos los gustos, todos los goces, cómo están pasándola en una situación no tan bien en el mundo espiritual. Entonces, las comunicaciones espíritas, las comunicaciones de nuestros hermanos, lo que vienen es a confirmar la moral cristiana, que es una verdad, que estas palabras de Jesús no son falsas, no son vanas, que son reales, y que si nos ajustamos nuestras vidas a esos consejos, pues nos va a ir bien, tanto aquí como allá en el mundo espiritual. No sé quién más quiera agregar a esta reflexión. Sí. No, pues, sí, también me llamó mucho la atención esa coincidencia, como tú decías. Definitivamente nos están hablando de fe. Pienso que el momento es momento de fe. Y en cada una también recuerdo la parte que dice que pues, tú tienes que hacer tu parte, ¿no? Pienso que es un llamado a la acción y no esa fe pasiva, esa fe de golpes de pecho y de oración nada más sin acción y sin hacer la parte que nos toque a nosotros. Yo siempre creo que en la palabra se ve eso, en algún lugar lo aprendí, donde relacionaban mucho las acciones de Jesús con una acción que él pedía, que no era ni siquiera necesaria, pero era un requisito, digámoslo así, como vayan y búsquenme el burro que está amarrado allá, o súbete al árbol, o toca toca el manto, es decir, siempre había unas acciones que eran como los disparadores, que yo pienso en la analogía, para mí es como esa parte que nos toca a nosotros, que no solamente es quedarnos con una fe muerta, sino una fe realmente de convicción y de que estoy haciendo mi parte y confiar de que Dios, Jesús va a hacer su parte, o Dios nos va a hacer su parte, la vida nos va a dar eso que esperamos y que estamos pidiéndole a Dios. Eso me llamó la atención y se repite por acá cuando habla de una escogencia también, ¿no? O sea, tiene que saber, si toma el camino, ¿no? O sea, arranca, mejor dicho, toma el camino y que las cosas con fe, que vas a tener lo que vas a necesitar en ese camino, ya sea el que te va a dar el hospedaje o la comida, pero no como quien dice quedarse esperando sentado y decir, bueno, ¿quién me va a dar la plata del viaje? No, sino arranca, ¿no? Haz tu parte, otra vez como el mismo mensaje, lo tomo yo. Me llamaron la atención
Esas dos partes, ¿no? Bueno, es que yo pienso que la misma fe es la que te da a ti para realizar las acciones. Si tú tienes una verdadera fe, una fe sana, tú no te vas a quedar acostado mirando al cielo porque te van a caer las cosas del Exacto. cielo. La misma fe, la misma convicción de lo que tú vas a hacer o de la acción que vas a tomar o de lo que vayas a realizar, esa misma fe es la que te va moviendo. Por eso también dicen la fe mueve montañas. O sea, te mueve a ti mismo, la fe te mueve y te remueve a realizar cosas con la convicción de que se va a dar. Y si no se da, la misma fe también te da para comprender los designios y la voluntad de Dios. Entonces, la fe encierra hasta aceptación de la voluntad de Dios, porque no todas las veces, sí, yo tengo fe de que voy a comprar un apartamento, pero si no se da, entonces ya no. Esa fe me da, va más allá de lo que se pueda dar o no se pueda dar. No sé si me expliqué. Sí, hay algo que también es muy oportuno de la lectura y es que no hay que negarlo, estamos viviendo una situación económica muy difícil. Ahí esta semana estaban pasando los datos del DANE, del nivel de desempleo en el país, que está casi en el 20%. Y tenemos aquí, pues no tenemos que ir más lejos, algunos de nuestros mismos compañeros del grupo están viviendo situaciones difíciles por esta cuarentena. Y entonces es muy oportuno este mensaje porque pues la parte material, Dios sabe que tenemos necesidad de ella y estos momentos son crudos, son difíciles para muchos. Entonces, pero es un mensaje de aliento, ¿no? Es un mensaje de aliento de que si bien es cierto, en este momento, pues podríamos decir que espiritualmente hay un desierto, una escasez, pero que siempre en los desiertos hay oasis, ¿no? Hay salidas a esos momentos críticos y que por algo estamos viviendo todo esto. No es al azar, no es casualidad que estamos Gracias. viviendo y que tenemos que desde ahora pensar que vamos a salir fortalecidos en el espíritu. O sea, espiritualmente esto nos debe fortalecer. No puede ser lo mismo. No podemos salir de esta cuarentena exactamente iguales a como estábamos antes. O sea, debemos tener un aprendizaje. Todos debemos ser cada día más sensibles a los demás, más sensibles, porque muchos de nosotros hemos necesitado en estos momentos y entonces en la cotidianidad de ahora en adelante debemos ser más sensibles para los que cada día necesitan y no tienen de pronto las oportunidades que hemos tenido nosotros. Debe ser un aprendizaje de todos, ¿verdad? No podemos vivir de ahora en adelante como si nada, ¿verdad? Y nosotros, sí es cierto que hay una providencia divina, ¿verdad? Pero nosotros, cada uno de nosotros, en cualquier momento, somos intermediarios de esa providencia divina. Y cada uno de nosotros, en cualquier momento, puede ser esa mano de Dios que ayude a alguien que lo necesita. ¿Sí? Eso no es un trabajo de ángeles, es un trabajo de personas de carne y hueso, digamos así, imperfectas como nosotros, pero que en un momento dado tomamos ese paso de ayudar a otros, ¿verdad? Ser intermediarios de la divinidad, ser intermediarios de la providencia divina. Y si tengo poco, ya sabemos el caso del óbolo de la viuda, ¿verdad? Que lo único que tenía lo compartió, ¿sí? Y que eso pesa más en el mundo espiritual, pesa más que la bolsa llena de otros que puedan dar a manos llenas, porque el peso de la dádiva es relativo a lo que tú te sacrificas. Y en ese sentido entonces podemos dar todo, y no solamente cosas materiales, sino palabras, oídos, soporte en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, esta situación difícil
Y esta lectura pues le da aliento, nos debe dar aliento a las personas pues que han vivido más dificultades en esta época. Y repito, para todos no puede ser lo mismo. Tenemos que salir de esta cuarentena, de este aislamiento, dispuestos cada día más a ayudar a otros. Yo Sí. pienso que nosotros, la costa atlántica, que nos ha tocado ayudar mucho a nuestros hermanos venezolanos, que se paran en la puerta de uno, regalan una bolsa de arroz, denme una ropita, tienen una sábana. Y yo he visto en mi barrio, por lo menos, de que las personas ayudan a las personas que pasan con 2 niños, con uno cargado, que le regalaron, ay, me regalaron este coche para el bebecito que estaba cargado. Y mira tú la estadística de que casi 1.500 venezolanos que están pasando necesidades acá se regresaron para su país, viendo de que ya nosotros como que algunos estamos cansados de las personas que pasa el uno, pasa el otro, pidiendo ayuda. Entonces, también el Evangelio se refiere a esas personas, de nuestros hermanos venezolanos, que se cansaron de pedir y se regresan a ver qué pasa por allá también. Sí, lo que pasa es que a ellos lo que los salvaba era que las personas circulaban por la calle y había posibilidades de que les ayudaran en las esquinas y todo eso, pero con el encuartelamiento, pues se les redujeron esas posibilidades y de pronto hasta pueden conseguir más allá en su misma patria que acá, porque acá lo que ellos anhelaban era la abundancia, digamos, que de pronto no podían tener allá, porque allá tenían, pero eran todo muy escasos. Entonces, pero esa abundancia al haber acuartelamiento se redujo. Entonces, pero sí, Total. yo soy de los que pienso que así como Venezuela nos dio la mano en un tiempo donde muchos de nuestros familiares se tuvieron que ir y les fue muy bien, unos se quedaron, otros se regresaron, ¿verdad? Hoy es el momento de hacer algo por el pueblo con esas personas que vienen a emigrar, ¿verdad? No todos son viciosos, no todos son personas de mala vida, hay personas muy decentes, que nosotros tenemos que ponernos en sus zapatos, ¿verdad? En el lugar. Y no sabemos, primero fuimos nosotros, ahora son ellos, no sabemos después, ¿verdad? Entonces la vida cambia, esta pandemia nos ha demostrado que la vida cambia, que nada es permanente, por eso tenemos que siempre fortalecernos en el espíritu, alimentarnos en el espíritu, transformarnos, evolucionar, progresar, ¿verdad? Para que estas tempestades no nos cojan desprovistos de esa fortaleza. Y este momento es un momento para aún fortalecernos más. Por eso, pues, esto que estamos haciendo es importante, es importante. Y además, no tengo que decírselo, pero se lo voy a decir, estamos ayudando. O sea, con estos estudios, con estas oraciones, con estas vibraciones, estamos ayudando a que nuestro planeta mejore. Todas estas vibraciones las necesita. Así como hay un medio ambiente físico, material, hay un medio ambiente espiritual que se sana, que se sanea, que se limpia, que se purifica con estas reuniones, con estas mentalizaciones, con estos estudios. Eso es una ayuda, es un oasis para el desierto de los corazones, de las mentes de muchos seres que a raíz de estas reuniones se favorecen. Es que esas palabras de Jesús debemos tomarlas, debemos interpretarlas, pero también tomarlas literalmente. Él dijo, cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, allí estaré. Eso es así. Él está allí en todas las reuniones que se hacen en nombre de Jesús. Como decía Chico Xavier, no importa cuál es la iglesia, ¿verdad? Somos hermanos todos con diferentes escalas de entendimiento, pero todos somos una misma familia en Cristo, ¿verdad?
en Cristo. Incluso hasta las religiones que no son cristianas también obedecen a las reglas trazadas por mensajeros de Jesús, porque Jesús no tiene pueblos escogidos, ¿verdad? Ni preferidos, ¿sí? Él a todos los pueblos de la tierra le ha enviado sus mensajeros. Por eso somos todos hermanos en diferentes estados de conocimiento, en diferentes estados de conciencia, en diferentes estados de entendimiento, pero somos una misma familia. Entonces, hay una canción muy bonita de el señor que fue de los Beatles, que se llama Imagine, no me acuerdo ahora de John Lennon. John Lennon, gracias. Sí, o sea, por un momento podemos imaginar que no hay fronteras, ¿verdad? Que no hay religiones, que la verdadera religión es el amor, es el entendimiento, que no hay guerras, ¿verdad? Que simplemente es el amor, el mismo amor de Dios enfocado entre nosotros, sus hijos, un mismo padre, todos somos hermanos con diferentes estaturas, como los hijos de una misma familia, ¿verdad? Que algunos tienen 2 años, otros 5, es una escala. Así somos la humanidad. Tenemos diferentes niveles, pero eso no quiere decir porque tengamos fechas de nacimiento diferentes que no nos podamos querer todos como hermanos. En una gran familia es la familia humana. Entonces, y estas reuniones pues ayudan a que el mundo espiritual pueda proyectar esas luces, esas energías, esas vibraciones, porque no solamente desde aquí mismo, de la estratosfera espiritual, digamos así, sino que incluso por medio de la oración no hay límites, porque el fluido cósmico es universal, va a cualquier rincón del universo y en cualquier lugar pueden tener esas recepciones, esas peticiones, esas oraciones y vienen de regreso todas esas ayudas que hemos nosotros solicitado. Esa también es parte de la providencia a la que nosotros debemos siempre encomendarnos, esa providencia divina que siempre nos sostiene. Y debemos, eso sí, debemos poner el resultado de esas peticiones siempre en la voluntad de Dios, porque no porque pidamos esto quiere decir que vamos a recibir esto, ¿verdad? No porque en ese sentido Jesús nuevamente nos enseña en el Monte de los Olivos, en el Monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, nos enseña, ¿verdad? Cuando Él le pide al Padre que Él no quiere beber ese cáliz amargo, ¿sí? Pero que no se haga su voluntad, sino la del Padre, que sabe qué es lo que Él necesita en ese momento. Entonces, todas nuestras peticiones, todas nuestras solicitudes, debemos hacerla siempre esperando la decisión del Padre, ¿verdad? La decisión del Padre. Porque como decían ahorita, no recuerdo si fue Erika, ¿no? Que hay muchas personas que piden, pero si no se les concede eso que pidieron, entonces pierden la fe, ya dejan de creer, o sea, se rebeldizan. Entonces, no es así porque aún con las mejores intenciones, a veces esas cosas que pedimos no son las que más nos convienen, ¿sí? Yo puedo dar testimonio de un proyecto familiar que tuvimos a Canadá durante 4 años. Nos esforzamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer de nuestra parte y sin embargo nos negaron ese ingreso, esa inmigración que íbamos a hacer familiar. Y después entendimos en la familia por qué, cuál fue la razón de negar en ese momento ese viaje,
Y eso es lo que tenemos que esperar cuando hacemos una oración, cuando hacemos una solicitud. Debemos pedir que no se haga lo que queremos nosotros necesariamente, sino que esperamos la decisión de Dios, que esperamos la decisión esa espiritual. Allá también hacen juntas, incluso en la parte médica, hacen juntas para decidir qué es lo mejor para cada uno de nosotros en las peticiones que hacemos, tanto de salud como de cualquier tipo, ¿verdad? Y seguramente siempre se decide por lo mejor para nosotros. ¿Quién más? Tenemos 8 minutos todavía. Eso que decías tú sobre las juntas espirituales, eso es cierto, porque fíjate que en la oración del Padre Nuestro Jesús dijo muy clarito que uno pide, hay la parte donde se pide, Padre Nuestro, danos el pan de cada día, pero al final dice que se haga la voluntad, que nos sometemos a la voluntad de Él, porque resulta que el mundo espiritual sí sabe qué va a pasar con nosotros si nos conceden lo que estamos pidiendo. Ellos sí saben el porvenir, nosotros no lo sabemos, aunque vayamos al mejor pitonizo del planeta, el que sí sabe si nos perjudica o no esa situación que estamos pidiendo es Él, y si nos va a servir eso para nuestra evolución, porque nos lo puede conceder y nos podemos regocijar porque puede ser dinero, puede ser algo, pero si nos va a no nos va a servir para nuestra evolución espiritual, no nos lo va a conceder. Y con los enfermos también, a veces queremos que el enfermo viva porque tiene 30 años o porque tiene 40. Resulta que el mundo espiritual es el que sabe si le toca o no le toca. Y uno se somete a esa voluntad. Y la fe funciona ahí. Que mi fe me hace que yo acepte esa voluntad. Totalmente de acuerdo con Marta en esta última parte, y lo digo como un testimonio propio también. O sea, y va ligado también a lo que se leyó al inicio. O sea, la actitud con la que uno tome, no es fácil ser diagnosticado con CA. No es fácil mantenerse fuerte y casi que normal en las actividades de uno. No es fácil vivir un proceso de quimioterapia y seguir todavía con más ganas de servir. O sea, todas esas cosas son las que hacen de pronto, sí, el cambio en la persona, pero lo que dice Marta, uno acepta las cosas con la buena voluntad, y uno acepta las decisiones del mundo espiritual sin renegar, y uno dice, pues si me toca bien, y si no, es porque es lo que Dios quiere. Entonces, en eso también está la fe. Y muchas veces los planes cambian. Bueno, Quisiera, a ver si puedes, dos o tres cositas, pero voy a hacer bien rápido. Una es lo que tú mencionabas o lo que mencionaban de Erika y que hablan de los venezolanos, por ejemplo. Como inmigrante aquí colombiano en Estados Unidos, nosotros vivimos eso de cerca, todos los días, de una forma u otra, la discriminación que se vive y cómo se menosprecia al inmigrante, ¿no? Que llegamos a quitarles el trabajo, que llegamos a aprovecharnos del sistema, que llegamos a dañar el sistema de salud. Yo siempre le digo a la gente que precisamente tengan eso en cuenta y no hagamos lo que no queremos, no quieren que hagan con nosotros aquí, no lo hagamos con los venezolanos. Son gente que está luchando por su vida, que sale de su país, igual que nosotros salimos un día por buscar algo mejor, ¿no? Y que no hay ninguna diferencia, no somos mejor que nadie en ninguna circunstancia. Otro quería compartir la parte, eso de la petición. Mi fe la manifiesto en mi experiencia personal. Yo diría que yo no pido. O sea, yo pido por lo mejor que me pueda pasar, pero no pido por nada especial o específico, porque yo no sé qué es lo que me conviene. Yo le doy, y esa es mi gran fe, yo le doy todo ese poder a Dios. Yo no sé qué es lo mejor. Yo me imagino que es que como si mi hijo me pide que le dé una navaja o que le dé un cuchillo o una cosa así, y puede llorar y puede patalear y no le voy a dar el cuchillo porque él no sabe que le va a hacer daño. Yo sí lo sé que le puede hacer daño. Entonces yo no pido por esto o aquello, ni por este trabajo, ni por esta situación. Simplemente confío y sé que lo mejor se va a dar haciendo mi parte, si hago mi parte.
como decíamos en la lectura hoy. Quería compartir pues eso. Muchas gracias. Bueno,